¿sí? Los que me conocen, o algunos tuvieron la mala suerte de escucharme antes, y saben que yo digo la parte mala de la gestión. ¿Y por qué la parte mala? Porque no todo es rosas, los caminos son muy difíciles, las resistencias son enormes, las estructuras judiciales estaban hechas de determinada manera, están hechas en la mayor parte del país de determinadas maneras, y nosotros veníamos a intentar generar un cambio. No sé si generamos el cambio, pero sí empezamos a hacer un sendero. Tengo que decir que las resistencias son muy importantes, y muy importantes de los jueces. Pero no en el mal sentido, sino por desconocimiento. Yo ahora soy juez, entonces lo puedo ver del otro lado. Y lo primero que me preguntaban, bueno, Marcelo, ahora sos juez, te felicito. ¿Qué es lo primero que sentís? No tengo más personal. Hasta el día anterior, yo era el director de la oficina judicial de Trelew y tenía primero 20 personas, 15 personas, 20 personas, luego 30. Después nos agregaron la superintendencia de tribunales, no sé por qué, pero los agregaron. Entonces ya teníamos 60 personas a cargo. Y lo que la oficina de gestión inició como una oficina de gestión de audiencia, solamente manejar la agenda de los jueces, se hizo un pequeño monstruo que Rodolfo se lo explicó en mejor manera, ¿no? A través del cuadro. Esa estructura fue avanzando. Nosotros, insisto, empezamos con pocas personas y en cada parte de la provincia fue distinto. A nosotros, de la parte de la costa, nos tocó bailar con un poquito más fea. En Esquel, Rodolfo tenía el apoyo incondicional de Jorge y de los jueces de la circunscripción judicial, lo cual no teníamos en el resto de la provincia. Digo, sobre todo Comodoro, Rivadavia, Puerto Madryn, donde estoy ahora, y en Trelew, donde estaba. ¿Y cuál era la resistencia principal? Primero, no dependerse del personal, porque querían los jueces que todavía sigan realizando no sé qué, porque en realidad ese tema era por audiencias. Entonces, que les sigan escribiendo, tampoco sé qué. Entonces, ¿qué hacían con el personal? Lo enviaban a comprar cigarrillos, a ser telefonistas, porque no tenía una función específica, y hacer cosas que no se deben, como por ejemplo unos proyectos de órdenes, allanamiento, etc. Costó muchísimo que esos jueces comenzaran a retroceder. En esto importó la acción que tuvo en parte el Superior Tribunal de Justicia. Al principio fue muy fuerte, un impulso muy fuerte para la oficina judicial, y luego eso pasa en todos lados, al año empieza a retroceder ese impulso. Entonces, arréglense como puedan. Y acá comparto las palabras de Rodolfo, donde hace falta una persona que sea medianamente líder o fuerte, por lo menos en las etapas iniciales. Y acá también está el tema de si tiene que ser abogado o no ser abogado. Eso lo habíamos discutido en más de una oportunidad con Rodolfo, con Guillermo. Perdón. Y yo creo que los primeros días, los primeros tiempos, necesita ser un abogado. ¿Pero por qué? Para vencer esa resistencia de que los jueces puedan hablar con pares, para posteriormente ir avanzando, y ya creo que en Chubut estamos en condiciones, quizás, de que sea un especialista, un profesional de otra especialidad. Pero al principio lo consideré personalmente conveniente de que fuera un abogado. Asistido, obviamente, como así sucede en La Pampa, por un licenciado en Administración, como también sucede en Chubut, pero la cabeza que fuera un abogado similar en el sentido de, técnicamente, a lo que sucede en Chile. Es decir, en Chile que está el juez presidente, que no deja de ser un abogado, que fija las pautas de gestión, y luego tenemos el ingeniero, el administrador. Pero como primeros tiempos yo considero, hasta que el sistema se consolide. Nosotros ya creo que podemos pensar, de hecho ya hay un llamado concurso que fue de mi cargo, que es un llamado concurso donde hay ingenieros, se piden licenciados en administración, especialistas en gestión, si son abogados. Es una parte. Otro de los problemas que teníamos con los jueces, y ahí sí también tomo lo que decía Rodolfo, porque esto de estar en esta posición en la disertación, ser uno de los últimos, me permite tomar lo que dijeron anteriormente, ¿no?
y tratar de no repetir demasiado. Uno de los problemas que teníamos era justamente el tema de la agenda. Los jueces decían que nosotros le manejábamos la agenda. Y se quejaban en el superior tribunal: no puede esta persona, que no es juez, decirme cuándo yo tengo que hacer una audiencia o dejar de hacerla. Esto pasa en todos los lugares del país que tengo conocimiento de que están ingresando en este sistema. Los problemas iniciales son similares en todos lados, es un problema de cultura. En realidad decían que trabajaban para forjar nuestra estadística. En realidad, llevar las estadísticas era una función más de la oficina judicial, que estábamos obligados por ese artículo del código que ya citaron anteriormente. Pero era un cumplimiento que teníamos que hacer todos, no la oficina judicial. El juez tiene que estar en audiencia, muy bien, el juez tiene que estar en audiencia. Y si no va a la audiencia, esa audiencia no se hace, y la estadística cae, se produce un cuello de botella, todo lo que sabemos una vez que algo se suspende. Falta saber cuando uno saca un turno al médico y después no va, entonces esa agenda queda del médico, se empieza a desvirtuar, se saca un nuevo turno, se empieza a hacer corrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, esto es similar en todos lados. Este sistema no funciona, entiendo que no puede funcionar si los jueces no son proactivos a la reforma, al sistema de audiencia. No puede funcionar por más importante, por más fuerte o por más eficiente que sea la gestión, porque uno va a gestionar, pero si el juez no se sienta a cumplir su función en la sala de audiencia, por más que gestione, ese incumplimiento se produce y la agenda se desvirtúa, la audiencia se pierde, las estadísticas caen. Y si hoy hablaron en varias oportunidades del servicio hacia la comunidad, ese servicio a la comunidad no se está cumpliendo. Otro de los miedos que se fueron perdiendo es, y en parte, miedo de los jueces, ¿no? Miedo a sentarse en la sala de audiencia, no solamente de los jueces, sino de las partes, ese miedo de la oralidad. Y todos tenemos muchas veces miedo a hablar ante un micrófono porque sentimos vergüenza, porque no sabemos cómo vamos a expresarnos. Pero ese miedo se pierde, ese miedo uno la primera vez va a tartamudear un poquito más, pero a la larga se pierde. Y eso, creo que muchos de los problemas que tenían los jueces en esos tiempos eran el miedo al micrófono. Pero bueno, ahora entrando al tema que me tocaba, que es la carpeta judicial. La carpeta judicial, cuando estaba pensando hoy, pensando el tema, digo, la carpeta judicial no tiene que existir más. ¿Por qué no tiene que existir más? Porque, bueno, ya dejó Guillermo la Secretaría de Informática, era secretario de Informática, y él nos metió de a poquito en la cabeza, ¿sí? Tengo que reconocer que yo era bastante reacio en algunos aspectos, pero nos metió de a poquito y logró convencerme de que no tenemos que tener más papeles. Yo traje ahora una vieja libreta de almacenero quizás. ¿Pero por qué? Porque tenemos que hablar de informalidad. Entonces me convencieron que tenemos que hablar de informalidad, y si no, en forma digital. ¿Y qué? Bueno, ¿pero qué es la carpeta judicial? En el sistema, la carpeta judicial tiene que ver con el sistema acusatorio. Anteriormente teníamos el expediente en el sistema mixto, donde teníamos que juntar una hoja a otra, foliarla, juntar pruebas y juntarla. Ahora tenemos una carpeta judicial y un legajo fiscal. El sistema acusatorio dice que la Fiscalía investiga. Si la Fiscalía investiga, tiene que estar las pruebas en la Fiscalía. Muy bien, nosotros no tenemos que tener nada. ¿Qué tenemos nosotros en la carpeta judicial? Bueno, se organiza la audiencia, la Fiscalía pide un control de detención, pide una apertura de investigación, pide una audiencia preliminar, o multipropósito, o intermedia, como se llama en algunos lugares. Entonces la oficina judicial, en su despacho de mero trámite, organiza la audiencia y deja la constancia en la carpeta. Nosotros, cuando nos sentamos en la sala de audiencia, no sabemos ni de dónde vamos, ni a qué vamos. Y encontramos que más de una vez ni sabemos en qué caso bajamos a la audiencia, y nos fijamos, tenemos una carpeta, una audiencia de que es apertura de investigación. Y que esto es simbólico, es decir, el juez no tiene que tener carpeta, la carpeta es de la oficina judicial. Y la carpeta tiene que dejar de existir. ¿Por qué? Porque se ha creado un sistema informático de gestión donde todo se debe de realizar, todos los despachos y las resoluciones nuestras deben estar dentro del sistema de gestión.
¿Qué tiene la carpeta judicial? Básicamente, los pedidos de las partes, la audiencia organizada, el acta de audiencia y en su momento la sentencia. Todo eso está digitalizado. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una carpeta judicial? Entonces digo, la carpeta judicial tiene que dejar de existir. Entonces hablemos del legajo fiscal. Y el legajo fiscal es el Ministerio Público. Entonces nos encontramos en otra situación. El Ministerio Público tiene una carpeta, porque no es un expediente, es una carpeta donde van agregando todas las pruebas o las constancias. Y acá me comprende la general de la ley porque tengo a mi esposa que trabaja en la fiscalía y yo veo que anotan así en hojas simples meros apuntes y los agregan a su carpeta. Luego, llegado el momento de presentar la acusación, le dicen: señor juez, mi prueba va a ser esta y esta. Esto demás no sirve, se lo guardan ellos. Es decir, no existe ningún expediente más. ¿Qué otras circunstancias se pueden llegar a plantear? La carpeta judicial, cuando nace, porque la investigación empieza por la fiscalía, entonces el primer número es de la fiscalía. Luego, si la fiscalía considera que tiene mérito para formalizar una investigación, recién ahí pide a la oficina judicial que dé intervención a un juez y fije la audiencia para apertura de investigación. Para que tengan una idea, aproximadamente, una vez sacamos un cálculo con Rodolfo, el 10% de las investigaciones, mejor dicho, las causas que se inician en la fiscalía, tienen número de carpeta judicial. El resto, el 90%, se archiva, se desestima, o la fiscalía considera que no tiene mérito para seguir investigando. O sea, tenemos un número de 1 a 10, ¿no?, de la carpeta de la oficina judicial con el legajo fiscal. ¿Qué puede pasar en el interín? En el interín puede pasar que la fiscalía pida una medida previa, como una solicitud jurisdiccional, a que llamamos nosotros un pedido de allanamiento, un pedido de reconocimiento de rueda de personas, reconocimiento de objetos, que si la fiscalía, por ejemplo, dice: esta persona fue reconocida, a partir de ahí puedo ver si voy a iniciar la investigación, porque hasta ahora no tengo nada, y eso no genera una carpeta, sino genera un trámite que fue asignado a un juez. Si posteriormente, en ese sistema de flujo, de cartera que estábamos hablando anteriormente, si esa rueda de reconocimiento da positivo y la fiscalía considera que hay mérito para iniciar la investigación, seguramente, porque así se ha organizado, esa carpeta va a ser asignada al juez que previno. ¿Cuándo se pierde esta cultura o este avance? Y se pierde en el Superior Tribunal. ¿Por qué se pierde en el Superior Tribunal? Y espero que no me escuchen. Y si me escuchan, sabrán que es así. Porque todavía hay una vieja resistencia a cambiar, digamos. Parece paradójico, ¿sí? Hoy escuché que decían que Chubut funciona muy bien. Bueno, hemos avanzado. Todavía falta. Y volviendo al tema, cuando llega al Superior Tribunal, ese número de carpeta, que si la fiscalía tiene un número 100, porque estamos hablando del 10%, la carpeta es la número 10, cuando llega al Superior Tribunal se transforma en un expediente viejo. Cuando le ponen ya número de expediente que viene atravesando los años, ya no tiene más número de carpeta, desapareció, porque volvemos a la vieja estructura. Letra F, año tanto. Ya se le ponen esas viejas carpetas amarillas, ya se desfigura. Y es más, hace 5 años o 6 años a esta parte nos devolvían del Superior Tribunal las carpetas que son meras constancias si no estaban foliadas. Es decir, hay retrocesos en todos lados. Son fuertes las resistencias. El tema de la carpeta judicial y la digitalización, yo digo, bueno, tenemos que tender a que no exista más el papel, digamos, la carpeta en formato de papel, sino digital. También necesita una instrucción del personal de la oficina judicial, una correcta carga de datos, etcétera, etcétera. Nosotros también como jueces tenemos que cargar. Y para eso también se requiere un avance, un avance de mentalidad, un cambio de mentalidad, que los jueces carguen todo dentro del sistema, todo el sistema de gestión. Por ejemplo, las resoluciones que dictamos. Entonces ya el sistema nos da un número de registro de forma automática, queda la sentencia cargada en el sistema,
y si alguien quiere sacar una estadística, solamente busca el sistema de gestión y sale en forma automática. El otro día nos tocó, lo había anotado acá para decírselo, una videoconferencia. Hablaba Rodolfo anteriormente de que, y Jorge, de que los jueces se trasladan de un lado a otro. Nosotros tenemos jurisdicción en toda la provincia. Y si bien es cierto, se trata de preservar los jueces de la circunscripción para no tener que viajar, porque la provincia hay unos cuantos kilómetros que recorrer, me ha tocado participar justamente en una audiencia de reenvío en la cesura que se hablaba hoy de pena en Esquel. Y lo bueno de todo esto, a dónde quiero llegar con el tema de la carpeta judicial, la primera parte del debate de cesura de pena, porque lo que se cuestionaba, lo que se declaró en la Cámara de Impugnación, declaró nulidad del debate de pena, solamente el juicio de cesura, no de responsabilidad, que ya había sido válido. Había un juez de Trelew, yo de Puerto Madryn y otro juez de Sarmiento. Entonces nos presentamos en Esquel, se hizo la producción de la prueba y acordamos con las partes de continuar en videoconferencia. Entonces, a la semana siguiente, había un juez de Sarmiento, yo me constituí en Trelew, entonces 2 jueces en Trelew, y continuamos con los alegatos de las partes a través de videoconferencia. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué tiene que ver con la carpeta judicial? La carpeta judicial estaba en Esquel. Nosotros no teníamos para nada la carpeta judicial, es decir, no interesa ese formato, ese expediente, porque no lo teníamos adelante, no hacía falta. Entonces, insisto, debe tender a desaparecer, o ese concepto de la carpeta judicial. Y después, para finalizar, quiero decir 2 o 3 cuestiones. ¿Cuáles eran los problemas centrales? Algo adelanté al principio. Las zonas grises. Las zonas grises. Nosotros iniciamos el proceso con un montón de zonas grises, nada definido. Había un artículo y arréglense. No me avergüenza decirlo porque es una realidad. Entonces uno tiene que exponer lo que pasó para que ustedes puedan adaptarlo de mejor manera posible. ¿Y cuáles eran las zonas grises? Justamente las suspensiones de audiencias. Los jueces no querían, bajo ningún punto de vista, que la oficina judicial decida cuándo se hacía o cuándo se dejaba hacer un debate. Sobre todo si por X motivo tenían la suerte de que a un defensor o a un fiscal decía yo no puedo estar. Entonces era como lluvia en el desierto. Entonces y bueno, hay que suspenderlo. Entonces la oficina decíamos, no, perdón, no podemos suspender el debate porque la persona el tipo va a decir, se tiene que ir de vacaciones como dijo Rodolfo. Hay que hacerlo. No, pero es entendible, se tiene que ir con la familia. Entonces, pero yo no lo suspendo. Y como había zona gris y no estaba definido, entonces el juez dice, dame la carpeta. La suspendo yo. Está suspendido el debate. ¿Qué genera eso? Genera que en determinadas incursiones judiciales todavía hay una cola de debate por hacerse. ¿Por qué? Porque se fueron suspendiendo, corrimientos. Y cuando tocaba nuevamente el debate dentro de 8 meses, llegábamos a los 8 meses y casualidad, alguien no podía. ¿Por qué? Y no podés programar 8 meses a esta parte. ¿Qué sé yo que voy a hacer de mi vida? Es decir, no sé si me entienden el concepto. Si los jueces no son proactivos a este sistema, es muy difícil hacerlo funcionar. Por eso yo le decía a Jorge, tratá de que estén los jueces adelante. Porque tienen que escuchar, esto es muy posible, es factible. Ahora me tocó trabajar del otro lado. Y le puedo asegurar que no tengo ni intención de volver a lo anterior. En el sentido de cómo se trabajaba, no como la función anterior, sino cómo se trabajaba anteriormente. Traté de explicarles a más de uno, porque tuve la posibilidad de estar del lado del mostrador. Entonces traté de explicarle a más de uno que si hacemos el debate hoy y hacemos todas las audiencias ahora que nos están fijando, te puedo asegurar que el día de mañana vas a tener más tiempo libre para tomarte licencias o para hacer lo que se te ocurra hacer. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste ahora, no tenés corrimiento, no tenés superposición, no tenés ese cuello de botella, ya está dispersado. Mientras se sostenga ese cuello de botella,
todos van a estar alrededor de una agenda de audiencia, que van a haber 20, 30 audiencias fijadas. No, no se hacen todas. Si se hacen 10 es mucho.